Muy buenas noches, mi nombre es Alexandra Pérez Jordán y vamos a hablar acerca del manejo inicial de trauma, cómo debemos proceder, en qué nos basamos y cómo nos apoyamos para que el paciente llegue estable al centro de salud. Continuamos. Eh, Primero, por ejemplo, ¿cómo debemos reaccionar ante una situación crítica donde tenemos múltiples víctimas o víctimas masivas? Primero, el diagnóstico debe ser rápido, pero a la vez debe ser preciso, ya que la vida del paciente está en riesgo. Para esto tenemos dos fases, la prehospitalaria y la hospitalaria. Dentro de la prehospitalaria tenemos la preparación, el triaje, la BCD, la reanimación, revisión secundaria, monitoreo, reevaluación y cuidados definitivos. La preparación, el triaje y todo esto se va a realizar en el lugar de los hechos, en el lugar del accidente, donde el paciente puede estar inconsciente, puede ser consciente. Para esto tenemos que evaluar sus signos vitales, obviamente. Y el triaje se va a apoyar en el ABCD para poder establecer las prioridades de los pacientes y así saber cuál debemos atender primero. El triaje va a variar de acuerdo a dos, si tenemos múltiples víctimas o tenemos víctimas masivas. En caso de que tengamos múltiples víctimas, nos basamos en qué tan letal puede llegar a ser la herida, la lesión, qué tan dañino puede llegar a ser. Pero, en cambio, cuando tenemos múltiples víctimas masivas, aquí nos basamos en la capacidad de sobrevivir del paciente, ya que podemos tener dos pacientes politraumatizados, pero uno con mayor posibilidad de supervivencia, entonces tenemos que atender al primero. Para eso nos apoyamos en el ABCD, como ya mencioné anteriormente. También durante este proceso, mientras realizamos la evaluación, puede darse la reanimación. Aquí Aquí vemos que el paciente tiene una pérdida de signos vitales, entonces procedemos a reanimar para poder establecer un equilibrio con el paciente. En la revisión secundaria, por ejemplo, procederíamos a cortar las ropas buscando señales de heridas, de perforaciones, de hemorragias. En el monitoreo, eso es algo que se debe monitorear constantemente al paciente para evaluar sus signos vitales y evitar que entre en shock. La revelación es igual, un paciente que está en estado urgente puede llegar a pasar un estado crítico y es lo que tenemos que evitar nosotros. Por eso estamos en constante evaluación de los pacientes. Y los cuidados definitivos sería cuando ya tenemos al paciente estable y puede llegar al centro de salud. Ahora es importante que durante esta fase prehospitalaria nosotros tenemos que recolectar toda la información posible. Entre ella está la mecánica del trauma, los posibles eh, espectadores que hayan llegado a ver el accidente para que nos ayuden con la mecánica del trauma y así descartar al menos el 95% de lesiones. También sería importante ver si el paciente tiene, por ejemplo, está en estado de ebriedad o no tiene alguna complicación, cuál es su nombre, su edad, su sexo, para poder así hacer una clasificación mucho más precisa. Ahora, en la fase hospitalaria, primero debemos establecer dos cosas, contar con un área adecuada y el uso de medidas de bioseguridad. Contar con una área adecuada, ¿a qué nos referimos? Que el hospital debe estar lo suficientemente equipado como para poder atender este caos, para atender a todas las víctimas. En caso de que no sea posible, por ejemplo, que no cuente con las salas de operaciones disponibles o no tenga suficientes equipos de ventilación, lo ideal, lo mejor sería derivar a los otros hospitales donde sí puedan ayudarlo, porque si bien el daño no puede ser tan grave, si no tenemos las medidas necesarias para poder ayudarlo, sería en vano. Ahora, en el uso de medidas de bioseguridad nos basamos en el principio de universalidad y nos apoyamos en las medidas de barrera. ¿Por qué? Recordemos de que todos los pacientes tenemos que considerarlos como posibles infectados, los cuales pueden eh, contagiar a otros pacientes, incluso nosotros mismos. Por esto utilizamos mascarillas, utilizamos los guantes, utilizamos las caretas y así evitamos algún tipo de contagio, nos protegemos a nosotros y también protegemos a los demás pacientes. Ahora, el ABCD, como ya mencioné anteriormente, va a ser utilizado durante la fase prehospitalaria, donde la A sería el despeje de las vías aéreas, la B, la ventilación y respiración, la C, circulación y control de hemorragias, la D, evaluar el estado neurológico del paciente y la E de hipotermia. Aquí podemos ver en la imagen que hablamos de la letra A, que sería el despeje de las vías aéreas. Debemos levantar el mentón con mucho cuidado para evitar alguna lesión y si es que habría alguna, agravarla para poder despejar la vía aérea. También tenemos que ver que no haya nada obstruyéndola
y ver que el paciente respire, ya que muchas veces podemos encontrar un paciente que no esté respirando y deducir que está muerto, cosa que estaría mal, ya que no hemos realizado el proceso de despeje de vías aéreas. Y recordemos que esta es una de las muertes evitables con mayor frecuencia. También, una vez que ya hemos visto que y hemos diagnosticado que no hay un daño en la parte cervical del paciente, procedemos a colocar un collarín para mantener la vía despejada y también evitar algún tipo de fractura. Ahora, en la B, ¿qué es importante aquí? La ventilación y la respiración. Procedemos con la llamada oxigenoterapia. Una vez que ya tenemos despejada la vía aérea, podemos proceder con una ventilación mecánica apoyándonos en el ambú. En caso de que las vías aéreas se encuentren no visibles para el personal de salud o para los bomberos, podemos proceder con una traqueotomía, incluso con una cricotirotomía para poder ventilar los pulmones y así proceder con la oxigenoterapia. Ahora, la C de circulación y control de hemorragias. Como podemos ver en la imagen, hay una hemorragia. Esto muchas veces no lo vemos a simple vista, ya que el paciente puede tener una herida en una zona no visible. Entonces vemos de que la frecuencia está alta, pero no hay una perfusión tisular adecuada. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a buscar la lesión. También procedemos con el uso de cristaloides o de coloides, por ejemplo, mientras la sangre aún no llega. También para esto, justamente para poder hacer la transfusión de sangre, evaluamos cuál es su tipo de sangre. Si es que el paciente está consciente, le preguntamos, pero igual siempre es bueno corroborarlo. Averiguamos su grupo sanguíneo y su factor de RH para así poder proceder con la transfusión sanguínea y la regulación de los electrolitos en el paciente. También es importante, por ejemplo, en caso de que el paciente se encuentre en un shock, en un paro cardíaco, podemos realizar un masaje cardíaco o proceder con la reanimación llamada RCP. Y así presionamos el corazón y vamos estimulándolo hasta que vuelva a latir. Ahora, como ya mencioné, en caso de que haya una hemorragia es importante hacer una presión directa sobre el sitio de sangrado. Esto para evitar que la sangre siga saliendo y el paciente pueda entrar en un shock hemorrágico. Continuamos. Y la D. Aquí evaluamos el estado de conciencia. Si el paciente está despierto, pero no responde a preguntas simples, tenemos que preocuparnos. Y para esto nos apoyamos en la escala de Glasgow. En caso de que el paciente tenga menos de 8, procedemos directamente con la oxigenoterapia, con la ventilación de las vías aéreas y también a su vez debemos hacer un control de las funciones vitales, por ejemplo, de la respiración, de su frecuencia respiratoria, su frecuencia cardíaca, como ya mencioné antes, la perfusión tisular, para evaluar cuál es el estado del paciente y por qué está así. Siguiente sería la exposición. Para esto tenemos que cuidar que el paciente no sufra hipotermia porque puede llegar a fallecer debido a esto. En caso de que hayamos ya desvestido al paciente para poder evaluar posibles lesiones, ya que está politraumatizado, podemos colocar unas mantas calientes y así evitar un colapso y una hipotermia. Una vez que ya tenemos todo esto y eh, ya hemos establecido al paciente, lo llevamos a un centro de salud donde procedería una revisión secundaria. Nos apoyamos en la anamnesis, en la exploración física y los estudios complementarios. ¿Qué tenemos en la anamnesis? Aquí tenemos la historia del paciente, como ya mencioné anteriormente, cómo sucedió el accidente, a qué hora pasó, cuánto tiempo de anticipación, o sea, antes de llegar al hospital, cuál es su edad, su sexo, si es que tenemos un nombre, podemos contactar a algún familiar para que done sangre en caso de que sea muy crítico, cuáles son las posibles lesiones. Entonces, una vez que tenemos toda esta información, podemos proceder a la exploración física. Desvestimos al paciente, cortamos las ropas y empezamos a buscar posibles lesiones para tener un diagnóstico mucho más certero. Y nos apoyamos en los estudios complementarios, por ejemplo, algo muy importante. Como hemos visto en la B de ventilación, también tenemos que descartar si es que hay alguna posible lesión en los pulmones, por ejemplo, un hemotórax o un hemonemótórax. Y nos apoyamos para esto con los estudios complementarios de imagenología, sacando rayos X y visualizamos
En caso de que haya uno, tenemos que empezar a drenar el aire y en caso de que sea un neumotórax, la sangre. Y bueno, esto sería todo. Eh, Recordemos de que una vez que el paciente esté estable, tiene que seguir un monitoreo constante, una reevaluación para evitar que pueda llegar a colapsar y entrar en un shock crítico. Gracias.